Una de las cosas que admiramos en las demás personas es cuando se proponen algo y lo cumplen. Aunque sea algo difícil, se lo proponen y lo cumplen. Por supuesto, cuando se proponen cosas buenas y no cuando se proponen cosas malas, ¿no? Eso está de más decirlo, ¿no? Y entonces cuando se proponen algo y logran eso, decimos, bueno, qué persona con carácter, qué persona que se propone las cosas y las logra. Y muchas veces nos sorprende y nos despierta admiración porque quizás no creíamos que esa persona lo pudiera obtener, o quizás no creíamos que esa persona pudiera llegar a donde llegó y lograr lo que logró. Pero a pesar de que muchos no creyeran, esa persona igual consigue eso. Y cuando vemos que alcanzaron lo que se propusieron, ponderamos el esfuerzo. Decimos, ¿cuánto esfuerzo? Qué bueno que se haya esforzado tanto para hacerlo. Ponderamos el sacrificio, porque muchas veces para llegar a grandes cosas se necesita hacer grandes sacrificios. Y cuando hablamos de sacrificio, para lograr algo es dejar otras cosas para poder llegar a esa meta, ¿no? Un sacrificio es eso, dejar cosas que nos gustan, cosas a las cuales estamos acostumbrados para llegar a esa meta. Otras veces ponderamos la perseverancia y decimos, bueno, esta persona tuvo que ser perseverante, tuvo que seguir en ese camino y seguir en ese camino para poder obtener el objetivo. Y a veces para lograr algunas cosas también se corren algunos riesgos. Y decimos, ¿cómo se animó a arriesgar para poder llegar? También escuchamos cosas. Cuando nos proponemos algo, cualquiera de nosotros escuchamos cosas como, por ejemplo, ¿y vale la pena tanto esfuerzo para obtener ese objetivo? ¿Vale la pena dejar atrás tantas cosas para llegar hasta ahí? Generalmente el que pregunta si vale la pena tanto esfuerzo para lograr algo, nunca se propuso cosas importantes en su vida o nunca logró cosas importantes en su vida. El tema es que a veces no alcanza con proponerse las cosas, no alcanza con proponerse el objetivo. Hay que hacer otras cosas que son importantes para lograr llegar a ese objetivo. Y cuando digo esto, de repente me recuerdo a las personas que se proponen hacer una dieta, ¿no? ¿Qué dicen generalmente las personas? No digo los que la hacen, digo los que se proponen hacerla. ¿Qué dicen generalmente los que se proponen hacer una dieta? Empiezo el lunes, ¿no? Bueno, esas personas ya vemos que arranca mal. Seguramente si dice empiezo el lunes, ya está arrancando mal. Hacer esa dieta y a lograr el objetivo. Hoy quiero compartir el ejemplo de una persona que en la Biblia se propuso algo. Se propuso algo difícil, se propuso algo complicado, se propuso algo riesgoso, pero que iba a tener un beneficio para su vida. Y esta persona logró el objetivo. Y yo quiero que veamos cómo hizo esta persona para llegar a su objetivo. Y en la experiencia de este hombre, que cuando se propuso esto era un muchacho, este muchacho, en su experiencia, nosotros vamos a ver qué cosas son buenas cuando nos proponemos hacer algo para poder lograr el objetivo. ¿Quién fue un muchacho que se propuso algo y que está en la Biblia? Daniel. Daniel fue un joven que se propuso algo. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios de lo que se propuso Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 1, vamos a ver qué fue lo que se propuso Daniel. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios,
y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel formaba parte del linaje real de Israel. Dice el versículo 3 que estos jóvenes debían ser del linaje real de los príncipes. Daniel formaba parte de ese grupo de jóvenes de Israel que había recibido la mejor educación porque era parte del linaje real. Había recibido la mejor educación y a su vez de esos que habían recibido la mejor educación formaba parte de los más inteligentes, podríamos decir de los jóvenes más brillantes que habían en Judá. Era de los mejores quizás en matemática, en ciencias, en física, en química, en lenguaje. También dice que eran de buen parecer, tenían que ser de buen parecer estos jóvenes. Seguramente Daniel también estaba preparado físicamente para verse impecable. Era de los más preparados en cultura. Seguramente si hicieran las pruebas PISA en aquella época, era de los que obtenía el puntaje más alto en las pruebas PISA de su época, y también de los más preparados para todo lo que tenía que hacer un gobernante. Incluso en el arte de la guerra, porque en aquella época los gobernantes también se preparaban en el arte de la guerra. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia sobre este grupo de muchachos. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea que tenían que ser inteligentes e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Bueno, Daniel pertenecía a este grupo de jóvenes de Judá. El rey de Babilonia quería tener a los mejores en su palacio y quería tener a los mejores de todos los lugares donde iba conquistando, porque estos iban a formar la futura generación que siguiera engrandeciendo a Babilonia. Entonces, si había buenos en Judá, él quería sacarlos de Judá. ¿Por qué? Por un lado, para que Judá no creciera, y por otro lado, para poder él utilizarlos en su reino. Daniel había sido preparado para hacer grande a Israel, pero ahora había sido sacado de Israel y había sido llevado a Babilonia para hacer grande y para hacer importante a Babilonia. Y los caldeos querían prepararlo con otros jóvenes para que en unos años ayudaran a engrandecer, a seguir engrandeciendo el imperio. Y miren, a los caldeos no se les escapaba nada. Ellos sabían que para que las nuevas generaciones fueran excelentes, debían tener una preparación excelente. Tenían que tener los mejores profesores, tenían que tener los mejores preparadores físicos, pero también tenían que tener la mejor comida, la mejor alimentación. Por eso
estos muchachos iban a ser criados como príncipes e iban a comer la misma comida que comía el rey del imperio de Babilonia. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ahora, ¿por qué Daniel no quiso comer la comida del rey? ¿Por qué Daniel consideraba que comer esa comida y beber el vino que bebía el rey podía contaminar su vida? ¿Por qué Daniel consideraba que todo eso era contaminante para él? Bueno, podían haber varios motivos por los cuales Daniel pensaba esto. El principal motivo es que la comida y la bebida del rey de Babilonia seguramente era hecha con carnes y vegetales que antes habían sido dedicadas a los dioses. La comida que se preparaba para el rey, antes de ser presentada delante del rey, era dedicada a los dioses paganos. Y toda esa comida había sido santificada de alguna manera en un rito pagano. Y Daniel no iba a participar de un rito que fuera en contra de Dios. Daniel no iba a participar de un rito que fuera en contra de Dios. Otro de los motivos por el cual se propuso no contaminarse es que Daniel no iba a comer animales que Dios había prohibido comer al pueblo de Israel. Dios había prohibido comer ciertos animales al pueblo de Israel. Esto está en la ley, está en el libro de Levítico. Y ellos había animales que no podían ingerir porque Dios se lo había prohibido. Entonces, Daniel no iba a contaminarse comiendo animales que nunca había comido y que para él, según lo que decía la palabra de Dios, estaba mal. El tercer motivo es que con todas estas cosas que hacían los babilónicos, con estos jóvenes que habían traído de Judá, ellos estaban tratando de cambiar su cultura, estaban tratando de cambiar su alimentación, estaban tratando de cambiar su esencia. Ellos lo que querían era cambiar directamente a estos jóvenes. Querían dominar sus vidas y querían dominar sus mentes desde el punto de vista psicológico. Por eso les tenían que enseñar la grandeza de Babilonia, por eso les tendrían que enseñar la cultura babilónica, las letras babilónicas. Entonces ellos querían gobernar la mente de estos jóvenes, porque estos jóvenes hoy o mañana iban a ser útiles al imperio. Pero Daniel no iba a permitir que gobernaran su mente. Daniel no iba a permitir que gobernaran sus pensamientos. Por estos motivos, es que Daniel propuso en su corazón. Daniel se propuso a él mismo no contaminarse con la comida del rey. ¿Saben que yo esta semana me preguntaba, ¿será que estos 4 eran los únicos que habían ido a ese lugar? ¿Habrán ido otros jóvenes de Judá que sí comieron la comida del rey? ¿Será que fueron solo estos 4 o eran los únicos que estaban en ese lugar? Es más, me pregunto, ¿será que era pecado realmente comer la comida del rey? ¿O Daniel simplemente se propuso en su corazón no contaminarse? ¿Saben que me cuesta todavía determinar si era pecado comer la comida del rey? No lo dice la Biblia, no lo señala. Lo que sí dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse espiritualmente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse físicamente, porque estas comidas consideraba que no eran buenas para su salud. Propuso no contaminarse socialmente, porque tenía que estar en Babilonia y servir al rey de Babilonia, pero no tenía que ser uno más de Babilonia. Entonces no quiso contaminarse socialmente y no quiso contaminarse psicológicamente. No quiso que nadie gobernara su mente. No quiso que nadie le cambiara sus ideales.
No quiso que nadie le cambiara su fe en Dios, esa fe que estaba en Dios a pesar de lo que había pasado con su pueblo. Hoy me gustaría que Daniel nos enseñe a nosotros cómo proponernos algo y lograrlo. Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y lo logró? Lo logró. Entonces yo quiero que veamos hoy cómo logró lo que se propuso en su corazón. Y vamos a ver 4 cosas importantes de la vida de Daniel, por las cuales logró lo que se propuso. Lo primero que vemos en Daniel es que Daniel estaba seguro y sabía lo que Dios aprobaba y lo que Dios no aprobaba. Él sabía perfectamente lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradaba. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse porque estaba seguro que Dios no quería que se contaminara. Daniel sabía lo que decía la palabra de Dios. Daniel sabía lo que Dios aprobaba y lo que Dios no aprobaba. Daniel sabía lo que Dios pensaba. Sabía que habían ciertos alimentos que Dios había prohibido comer a su pueblo. También sabía que comer algo que había sido sacrificado a algún ídolo no estaba bien y no iba a ser saludable para su vida. Sabía que hacer eso era como adorar a ese ídolo. Y Daniel no quería que esto sucediera en su vida. Mis hermanos, lo primero que tenemos que tener bien en claro es si las cosas que nosotros nos proponemos para nuestra vida son aprobadas por Dios. Esto que yo pienso que es bueno para mi vida, esto que yo me propongo hacer en mi vida, ¿es algo que Dios va a aprobar? ¿Es algo a lo que Dios le va a agradar? Y todo lo que yo me vaya a proponer para mi vida, tengo que estar seguro de que Dios lo va a aprobar. Hace unos años atrás un hermano me comentaba que en su actividad laboral había recibido una oferta para trabajar en un lugar, para decirlo elegantemente, un lugar en que la gente iba a pecar o que la gente iba a promocionar sus vicios y no hacer cosas buenas. Entonces le habían propuesto que generara algo para este lugar. Él no tenía que estar adentro de ese lugar, él simplemente tenía que hacer todo un estudio para cómo hacer para que ese lugar evolucionara favorablemente y fuera un lugar económicamente positivo para sus dueños. Y él se preguntó, ¿le va a agradar a Dios que yo haga esto? Y se cuestionó y nos comentó algunos hermanos, ¿va a ser bueno esto que yo trabaje para este tipo de empresas, para este tipo de emprendimiento? Y el hermano llegó a la conclusión, yo no puedo hacer esto. Aunque era mucho el dinero que iba a ganar, aunque era algo que le iba a dar nombre y prestigio dentro de su profesión, él dijo, yo no voy a trabajar para este tipo de emprendimientos. ¿Qué cosas nos proponemos nosotros? Cuando nos proponemos algo, ¿nos fijamos si las cosas que nos proponemos contaminan de alguna manera nuestra vida? ¿Nos fijamos si las cosas que nos proponemos afectan nuestra vida espiritualmente o la vida de otros, de los que están al lado de nosotros? Daniel estaba seguro de lo que Dios quería. Daniel estaba seguro de lo que Dios aprobaba y de lo que Dios no iba a aprobar en su vida. Si hay algo que no estás seguro de que Dios lo apruebe en tu vida, lo mejor es que no te lo propongas. O si te lo propusiste, alejarte de eso y dejarlo por el camino. Si estás convencido de hacer algo, pero tenés dudas si a Dios le agrada o a Dios no le agrada, bueno, quizás sería bueno consultarlo con otras personas. Y si tenés dudas, consultá con aquellos que te puedan decir. Yo doy gracias a Dios porque en mi vida Dios me ha guiado muchas veces a través de diferentes hermanos y a través de diferentes hermanas que me han guiado y me han dicho, me parece que sí, me parece que no.
según lo que dice la palabra de Dios en este pasaje, en este versículo, ¿está bien? ¿Conviene o no conviene? Y yo doy gracias a Dios. Y yo te recomiendo que también busque la guía de Dios a través de otros hermanos, a través de otras hermanas. No tengas miedo de pedir ayuda a otros o de consultar a otros. Les digo por experiencia propia. Cuando tengo dudas, pregunto a otros hermanos que me pueden guiar. De hecho, muchas veces lo hice en mi vida. Y el Señor siempre termina poniendo el convencimiento. Siempre termina dando el convencimiento. A veces a través de otros hermanos, a veces a través de su palabra, de lo que está bien y lo que está mal. Lo primero entonces que vemos en Daniel es que él estuvo seguro de que lo que estaba haciendo era algo que le iba a agradar a Dios. Lo que se había propuesto de no contaminarse era algo que le iba a agradar a Dios. Lo otro que hizo Daniel para lograr lo que se propuso fue actuar con sabiduría espiritual. Manejó el tema con sabiduría. Dice en el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo doy gracias a los maestros de estudio bíblico que tenemos los martes, porque esto lo aprendimos en estos últimos martes, en el mes de septiembre. Y hace pocas semanas, en esos estudios de los martes que tenemos por Zoom, no me acuerdo si fue el hermano Enrique o el hermano Pedro, que habló sobre la inteligencia espiritual y las diferentes inteligencias de las que habla, las diferentes sabidurías de las que habla la Biblia. Pero Daniel, en este tema, procedió con sabiduría espiritual. Miren, Daniel pidió que no se le obligase a contaminarse. Y pedir, no me obligues a contaminarme, es muy distinto de decir, yo no voy a comer esta comida. Es muy distinto a decir, los israelitas no comemos este tipo de animales. Es muy distinto. Es distinto decir, no me obligues, por favor, a contaminarme, a decir, yo esto no lo voy a comer, esto para nosotros es basura, esto no es lo que dice la ley para el pueblo de Dios. Simplemente pidió que no se le obligara. Queridos, hay una forma de decir con sabiduría. Hay una forma de decir las cosas con inteligencia espiritual. Hay una forma de hablar. Hay un momento para decir las cosas. No todos los momentos son iguales. Hay un momento para pedir, hay un momento para hablar, hay un momento para aconsejar. No todos los momentos son iguales. Diferentes formas, diferentes momentos. Y la forma de hablar de Daniel fue muy, pero muy sabia, muy inteligente. Miren, los cristianos tenemos que saber manejarnos con sabiduría espiritual, hablar con sabiduría a otras personas. En Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, sabiamente, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal. Andad sabiamente. Parte de la sabiduría espiritual es cómo hacemos y cómo decimos las cosas. Algunos dicen, bueno, yo soy frontal, yo digo las cosas de frente, las digo directo. Bueno, no es hacer las cosas con sabiduría. Serás muy frontal, muy sincero. Se puede ser sincero y decir las cosas de otra manera. Se puede ser sincero y decir las cosas sazonadas con sal. Las cosas hay que decirlas con gracia. Y acá el apóstol Pablo dice sazonadas con sal. No es lo mismo sazonadas con sal que saladas. Porque a veces somos muy salados para decir las cosas, pero dice sazonadas. Un suave toque de sal
para que no le suba la presión al otro. ¿Se entiende? Si Daniel hubiera dicho yo no como eso, esto seguramente no hubiera terminado bien. No hubiera terminado bien. Hagamos las cosas con sabiduría. Si nos propusimos algo en nuestro corazón, si sabemos que Dios aprueba lo que nos propusimos en nuestro corazón, hagamos las cosas con sabiduría. Y hagamos las cosas con sabiduría de Dios, con sabiduría espiritual. Hablemos con sabiduría. Y si nos falta sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Los que contestaron fueron los que estuvieron en la clase de los martes. Pedirla a Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios le va a dar un poquito de sabiduría. Dios le va a dar abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te das cuenta que Dios también te da la sabiduría para resolver las cosas? Dios promete sabiduría. ¿A quiénes? A todos los que se la pidan. Y dice que se la va a dar sin reproche. Queridos, cuando nos proponemos algo, todo lo que hagamos para llegar a la meta, hagámoslo con la sabiduría de Dios. Hablemos con la sabiduría de Dios. Mirá, hasta para pedir un aumento de sueldo, no un aumento de trabajo, un aumento de sueldo, tenés que hacerlo con la sabiduría de Dios, en el momento justo y con las palabras justas. Y de ahí podemos seguir en otros temas. Cuando le vas a declarar tu amor a otra persona, cuando le vas a pedir a tu vecino que no te ensucie la vereda, o todo lo que lo que tengas que hacer. Vimos entonces dos cosas que hizo Daniel. Pero vamos a ver la tercera cosa importante para lograr lo que se propuso en su corazón. Y la tercera cosa que hizo Daniel lo vemos desde el versículo 10 en adelante. Y yo quiero que se fijen en esto. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El hombre les dijo, el que estaba encargado les dijo: miren, yo le tengo miedo al rey, porque después que ustedes, que el rey vea los rostros de ustedes, y no, si no comen esta comida, él ya daba por sentado de que sus rostros iban a estar, no iban a tener quizás la belleza, o quizás no iban a presentarse delante del rey de la misma manera que los otros. Entonces la apariencia de ellos no iba a ser la misma que la de los otros. Entonces dice, el rey me va a condenar y voy a morir. Cuando dice, condenaréis para con el rey mi cabeza, está diciendo, voy a morir, me va a matar. En el versículo 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. 10 días te pido que nos pruebes. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Miren, Daniel lo que tenía es un plan. Daniel, antes de ir a hablar con esta persona que se encargaba de ellos, ya sabía lo que le iba a decir y cómo se lo iba a decir. Y si no accedía, seguramente tenía otra cosa para decirle y otra cosa para decirle, porque Daniel tenía un plan. Y el plan de Daniel fue muy claro. Probanos 10 días. Igual para que presentarnos delante del rey faltan 1 año, 2 años. Probanos 10 días, no es nada. 10 días. Los hijos de Dios siempre tenemos que tener un plan antes de hacer las cosas, antes de hacer lo que nos proponemos.
Yo sé que a veces decir tenemos que tener un plan es como que si no hubiera fe. No tiene fe, por eso tiene un plan. Yo hago las cosas porque tengo fe. Entonces me meto en hacer esto y tengo fe. Bueno, no es lo que enseña Dios y no es lo que enseñó Jesús. Algunos dicen, bueno, vamos a hacer esto y Dios proveerá. Dios de alguna manera va a proveer para esto. Pero Jesús mismo nos enseñó en que tenemos que tener un plan para hacer las cosas. En Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesús le está hablando a los discípulos y le dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús no dijo, ponete a edificar y Dios proveerá. Jesús puso un ejemplo claro. ¿Quién no se sienta a calcular, a ver si le va a alcanzar, no le va a alcanzar? Va a precisar esto, va a precisar lo otro. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? Si te dice tal cosa, ¿cómo le vas a responder? Si surge tal imprevisto, ¿cómo lo vas a resolver? Antes de hacer cualquier cosa, siempre tenemos que pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar si hay algún imprevisto o alguna parte no sale bien? Y Daniel le dijo a Melzar, que era el encargado, que compara compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Queridos, en todo lo que nos proponemos en nuestra vida tenemos que tener fe. En todo tenemos que tener fe. Pero también tenemos que ser organizados y tenemos que tener un plan de cómo hacer las cosas. Saber cómo vamos a resolver cada situación. Saber cómo vamos a resolver los imprevistos. Y cómo vamos a resolver las cosas que quizás puedan salir mal. Dios quiere que tengamos fe, pero también quiere que planifiquemos cada cosa de nuestra vida, sea algo importante o sea algo mínimamente importante. Pero Dios quiere que planifiquemos cada cosa que hagamos. Miren, cuando Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo, Moisés le dijo a Dios que los israelitas no le iban a creer. Moisés le dijo a Dios, no me van a creer. Si leemos en Éxodo capítulo 4, vamos a ver esta conversación que tuvo Moisés con Dios. Y Dios le dice a Moisés, si no te creen, hacé un milagro con la vara que tenés en tu mano. Y te voy a mostrar cómo es el milagro. Dice, tirá la vara, ¿y la vara qué pasó? Se convirtió en serpiente. Y Moisés dice que huía. Y dice que le dijo que la tomara, la tomó por la cola y se convirtió otra vez en vara. Dice, con ese milagro seguramente te van a creer. Y si no me creen con ese milagro, Dios le dijo, bueno, haz el otro milagro que te enseñé. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál era el otro? Meter la mano adentro de las ropas. ¿Y cómo la sacó? Con lepra. Entonces, ¿cómo tenía que hacer para que volviera a la normalidad? Meterla otra vez adentro y la sacó sana. Entonces le dijo, bueno, si no te creen con el primero, te van a creer con el segundo. Y le dice, ¿y si no me creen con el segundo? ¿Qué le dijo Dios? Bueno, convertí las aguas en sangre. Y le mostró cómo tenía que hacer para convertir las aguas en sangre. Y le dice, bueno, pero a mí me cuesta hablar. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, vas a tener a Aarón que te va a ayudar. Cuando vos te tranques, va a estar Aarón para decir lo que vos tengas que decir. O sea, yo quiero que vos hables, pero cuando te tranques, no te preocupes, va a estar Aarón. Dios lo envió a Moisés, lo envió con un plan. Estaba todo planificado de antemano. Hace algunos domingos atrás vimos que Dios nos envía a hablar de Él a otras personas y que hablemos de Él. Y vimos que Jesús le dijo, y se van a tener que enfrentar a los magistrados. Y le dijo, no se preocupen si en algún momento no tienen que decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les va a mostrar qué decir. Entonces Dios siempre tiene un plan. Si una cosa falla, hay otra cosa que va a resolver el tema. Siempre Dios nos muestra su plan para hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al convencimiento que Dios pone en nuestra mente.
Cuando te propones algo, tiene que haber un plan para cumplir y para llegar a la meta que te propusiste. La cuarta cosa que vemos que hizo que Daniel se propusiera algo y lo pudiera lograr, es que se probó a él mismo. Dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Daniel le pidió esto a Melzar, que era el jefe, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿para quién era la prueba? ¿La prueba era para Dios? No, nadie prueba a Dios. A ver, Dios, si comemos 10 días legumbre y tomamos agua, a ver qué vas a hacer con nosotros. Nadie va a probar a Dios. La prueba era para Melzar. Y no, porque si el rostro de ellos no se veía bien, los iba a obligar a comer la otra comida. ¿Para quién era la prueba que pidió Daniel? La prueba que pidió Daniel era para Daniel mismo y para sus amigos. Daniel se estaba probando a él mismo y Daniel estaba probando a sus amigos, con la aprobación, por supuesto, de sus amigos. Queridos, probemos nosotros mismos nuestra fe, probémonos nosotros a nosotros mismos. Daniel sabía que él se estaba probando a sí mismo en ese momento. Si él iba a tener la fe de comer legumbres y tomar agua y estar mejor que los otros. Y Daniel se comprometió a él mismo que comiendo legumbres y tomando agua iba a estar mejor que los otros. Nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos, no esperar que todo venga de Dios. Nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos. Miren, estoy seguro que en esos 10 días, tanto Daniel como sus amigos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que después de los 10 días, cuando pusieran uno de un lado y otro del otro, ellos se vieran mejor. Estoy seguro que hicieron todo lo demás que tenían que hacer, aparte de comer las legumbres y tomar el agua. Estoy seguro que hicieron ejercicio físico, estoy seguro que estudiaron, estoy seguro que todo lo que tenían que hacer lo hicieron con mucho más esfuerzo para verse mejor que los otros. Daniel se probó a él mismo. Mi hermana, mi hermano, cuando vos haces tu parte esforzándote, cuando vos haces tu parte probándote a vos mismo, cuando vos haces tu parte poniendo todo, Dios va a hacer la suya. ¿Vos hiciste todo lo tuyo? Bueno, Dios va a hacer su parte. Y fíjese lo que hizo Dios. Versículo 17, Daniel 1:17. Mire lo que dice. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Por quién tuvieron conocimiento e inteligencia? ¿Por su esfuerzo? No, ellos hicieron todo su esfuerzo, pero la inteligencia y el conocimiento se los dio Dios. Porque cuando yo hago mi parte, Dios hace la suya. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que le trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Miren, el rey, según lo que yo entiendo de lo que leo acá, primero los comparó con los demás muchachos. Y después los comparó con todos los magos y astrólogos que había en su reino. O sea que dijo, pero estos se pasaron rompieron el techo. Entonces los comparó con los que ya tenían experiencia y los que ya era comprobado que eran muy inteligentes y que eran los mejores. Queridos, Daniel se animó a probarse a sí mismo.
10 días. Y Dios respondió con una bendición que duró años. Daniel se probó 10 días y Dios le respondió con una bendición que duró años. Ninguno fue hallado como estos 4 en el reino. Resultaron 10 veces mejores que los grandes sabios que estaban en Babilonia. Ahora, todo esto arrancó con proponerse algo. Todo esto arrancó porque propuso algo en su corazón. 4 cosas vimos que hizo Daniel para que lo que se propuso en su corazón se hiciera realidad. Estuvo seguro que Dios aprobaba lo que se propuso en su corazón. Trató el tema con sabiduría espiritual. Tuvo un plan para hacer lo que se propuso en su corazón. Y se probó a él mismo. Y puso todo su esfuerzo para lograrlo. En 10 días puso todo su esfuerzo para lograrlo. Y Dios respondió. Y nunca fue obligado a comer esos alimentos. Logró lo que se había propuesto en su corazón. Lo que se propuso fue una meta espiritual, fue una meta física, una meta espiritual para no ser parte de los ritos, una meta física para cuidar su salud, una meta social para estar en Babilonia y no ser uno más de Babilonia, y una meta psicológica, no permitir que la ideología de Babilonia dominara sus pensamientos. ¿Qué cosas te vas a proponer vos? ¿Qué cosas te vas a proponer vos? ¿O qué cosas te proponés vos? Pueden ser metas espirituales, pueden ser propuestas que vos te haces a vos mismo espiritualmente hablando, servir al Señor de alguna manera, dar un paso de fe, dar un paso de obediencia a Dios. Puede ser que te propongas temas sentimentales, iniciar una nueva etapa en tu vida en este aspecto. Pueden ser temas familiares. Quizás lo que te propones hacer es crecer con tu familia en algo, o hacer crecer a tu familia. Pueden ser temas laborales, conseguir algún puesto más importante en tu trabajo, que no está mal proponerse este tipo de cosas, o proponerte evolucionar en tu negocio. Pueden ser temas en cuanto a la salud. Hoy yo le decía, quizás te tengas que proponer bajar de peso o empezar esa dieta para controlar aquellas cosas que están descontroladas en tu cuerpo. Quizás temas económicos, comprar la casa propia. Son cosas que nos podemos proponer, que si las ponemos en oración y Dios las aprueba, tenemos que proponernos en nuestra vida. O quizás darte un gusto. No sé, cada uno sabrá las cosas que se propone en su corazón. Dependiendo de la edad que tengamos y la circunstancia que cada uno de nosotros vivimos, serán las cosas que nos vamos a proponer. Pero yo te aliento a que te propongas cosas en tu corazón, a que propongas cosas en tu corazón. Lo que es igual para todos son los pasos que dio Daniel. Estar seguro de que Dios aprueba esto. Estar seguro que lo que me propongo es algo que aprueba Dios. Tratar el tema con sabiduría espiritual. Tener un plan para conseguir las cosas y lograr las cosas. Y probarse a uno mismo. Probarse a uno mismo. Que el Señor nos bendiga. Que podamos crecer en nuestra vida. Que podamos proponernos cosas en nuestra vida. Y que las podamos alcanzar. Y que cuando las alcancemos, que honremos a Dios, que le demos gracias a Dios y que las disfrutemos. Vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Los invito a ponerse de pie.
Señor Jesús, te damos gracias en este día por estar en tu casa. Gracias por el ejemplo de este hombre, de Daniel. Él era un muchacho, Señor. Vivió toda su vida, o prácticamente toda su vida, allí en Babilonia. Pero yo te doy gracias porque él propuso algo en su corazón y lo logró. Y yo te pido que de los que estamos acá, Señor, podamos aprender a proponernos cosas en nuestro corazón. No cosas alocadas y cosas sin pensar, sino cosas que apruebes vos. Que aprendamos a proponernos cosas que vos puedas aprobar en nuestra vida, que te agraden a vos, que no vayan en contra de tu palabra, que no vayan en contra de lo que vos nos enseñaste, que no afecten negativamente la vida de nadie, que aprendamos a proponernos cosas positivas para nuestra vida y para los que nos rodean, Señor. Señor, que nos animemos a dar pasos importantes en nuestra vida, en el ámbito que sea, Señor. Señor, acá hay jóvenes, hay adultos mayores, vos conocés la vida de cada uno de los que están en este lugar. Y yo sé que cada uno de los que estamos en este lugar tenemos cosas para proponernos, Señor. Señor, quizás sean cosas espirituales o quizás sean cosas de esta vida. Lo de Daniel fueron cosas espirituales, pero también cosas de esta vida. Que nosotros aprendamos a proponernos cosas para crecer y para buscarte a vos. Padre eterno, danos sabiduría, Señor, que aprendamos a manejar las cosas con sabiduría espiritual, con la sabiduría que viene de vos, con la sabiduría que siempre triunfa, Señor. Señor, que aprendamos a manejarnos con la sabiduría que solo vos nos podés dar. Y Señor, que aprendamos a organizarnos siempre, a tener planes para hacer las cosas, a saber, Señor, cómo resolver los imponderables que puedan aparecer en nuestra vida. Que podamos tener fe en vos, por sobre todas las cosas tener fe en vos, pero que aprendamos también a organizarnos, Señor, y a saber que no todo es de acuerdo a lo que se nos ocurre en el momento, sino que tenemos que siempre estar pensando en las consecuencias de lo que hacemos y cómo lo vamos a resolver. Y Padre eterno, que podamos probarnos, Señor, que podamos poner todo nuestro esfuerzo en las cosas que nos proponemos hacer para servirte y para honrarte a vos. Padre eterno, bendícenos y que como hijos tuyos, Señor, podamos lograr grandes cosas. Primero para disfrutarlas nosotros, después para los que están alrededor nuestro y después para ayudar también a aquellos que son más lejanos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.